Hoy simplemente les voy a dar una pequeña introducción a Mateo. Vamos a estar en el Sermón del Monte la mayor parte de los próximos 3 meses. Hay un poco de debate si este sermón el Señor lo predicó, todos estos temas de un solo. Yo tengo una teoría y les voy a dar la mía. Hay otros que dicen que esta es una recopilación de todas las enseñanzas que Jesús predicó a lo largo de su ministerio. Hay otros que dicen que si lee el Sermón del Monte corridito, lo lee en 12 minutos. Que así deberíamos predicar el día de hoy. Y otros dicen, no pudo haber sido una predicación tan larga porque la gente no aguanta hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto. Mateo, ¿quién era? Uno de los 12 discípulos y un apóstol también, ¿verdad? Pero es el autor de este libro. ¿Cómo se le conocía a Mateo aparte de Mateo? Leví, ¿verdad? Leví. Marcos lo menciona de esta manera, y en Marcos 2:14. Lucas también, y es mencionado varias veces en las Escrituras. Es más, Mateo fue llamado por Jesús mismo, y el mismo Mateo está contando en Mateo 9:9. Dice, Jesús iba pasando por allí, y cuando me vio que estaba sentado ahí en la mesa de tributos públicos, o sea que yo era un cobrador de impuestos, y me dijo Jesús, tú, ven, sígueme. Y Mateo dice, y me levanté y le seguí. Entonces era un publicano, cobrador de tributos, y le caía bien a la gente este hombre, no, porque te quitaba tu dinero y te quitaba de además, pero es mencionado como uno de los 12, pero es interesante que Mateo mismo comienza a dar la lista de los discípulos, de los apóstoles. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, porque había otros, pero al que era bien odiado. Y comienza a ir y continúa la lista, ¿verdad? Pero es Mateo, ¿verdad? El publicano, el cobrador de impuestos, al que y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero era cobrador de impuestos, y este es uno de los títulos que se le daba a estas personas, ¿verdad? No era republicano, tampoco era demócrata, ¿verdad? Sino que este era un título. Que era de lo más bajo, De, publicano era una persona pecadora, de y, lo más bajo. Pero más que nada se dedicaba a hacer eso. sí, la idea era de que era un servidor del público, pero la idea es de que se aprovechaba del público, o sea, de la gente, ¿verdad? Y por eso los tenían como de los peores, como dice la hermana, ¿verdad? La fecha de cuando este libro fue escrito, entre los 50 y los 60, después de Cristo, lo más probable que fue ya aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Pero no sabemos dónde se encontraba Mateo escribiendo este momento, porque no andaba ahí siguiendo a Jesús y escribiendo cada detalle. Es más, el hermano Carlos nos leyó de Juan diciendo, muchas otras cosas se hicieron que no están escritas en este libro. Es más, que si yo comenzara a contarle y a escribirle todo lo que se hizo, ¿qué dice en cuanto a los libros? ¿Habría cupo para todos los libros? No cabría, ¿verdad? Entonces, la realidad es esta. El encabezado de muchas Biblias dice el Sermón del Monte, pero yo le pondría otro título. Y recordemos que los encabezados no son parte en el sentido que no son inspirados, entonces solamente es para encontrarlos con más facilidad, también los capítulos ni los versos, ¿verdad? Pero algunos, otra vez, su teoría es esta, de que estas son es la diversidad de enseñanzas de Jesús. Entonces, como se escribió después de la muerte y resurrección de Jesús, si yo les preguntara, bueno, les voy a hacer unas encuestas en un rato, ¿verdad? Pero algunos dicen solamente se recopilaron al final, otros, porque vamos a ver que Mateo y Lucas tienen diferentes ángulos de estas enseñanzas. Otros consideran que fue un tipo seminario que duró 3 días y que estuvieron escuchando a Jesús ahí todo un fin de semana. Pero yo le pondría el encabezado de esta manera, algunas de las enseñanzas más importantes de Cristo. Sería uno de los títulos. Pero, ¿qué clase de género es Mateo? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo se le conoce a estos 4? Los evangelios. ¿Y qué significa evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias.
Así que los 4 evangelios, ¿qué hacen? Relatan las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Pero cada uno le da su sabor, su toque especial. Y claro, habla del ministerio de Jesucristo, que Él vino, nació, vivió lo que Él hizo durante su vida. ¿Y qué hizo después? Su pasión se le conoce a veces, ¿verdad? Su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle. Si tomáramos todo el ministerio de Jesús, Él prácticamente hizo 3 cosas. Enseñó, predicó y sanó. Enseñó, predicó y sanó. Entonces, el evangelio según San Mateo va dirigido a una audiencia especial. ¿Quién me ayuda? Va a los judíos, a los judíos. Entonces, y después vamos a hablar para quién va a los demás, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el mensaje de todo el libro de Mateo? Bueno, una gran parte es el Sermón del Monte, es lo que vamos a ver. Después encontramos instrucciones para los 12 discípulos, que también se les conoce como los apóstoles. Y después vamos a ver una gran serie de parábolas. Y después nos va a enseñar cómo vivir bajo la autoridad de Dios, de este reino. Y después, de último, tenemos el discurso de Jesucristo, de los olivos. Pero ya dijimos, Mateo va dirigido a los judíos, a los religiosos más específicamente. Algunos consideran que iba dirigido a los de Siria, y vamos a deducirlo de nuestro texto. Pero si Mateo es para los judíos religiosos, ¿para quién era Marcos? Mateo, Marcos. Para los romanos. Lucas era para los gentiles. Y Juan era para todos. Por eso es este libro, o el Evangelio según San Juan, lo consideramos que hay que empezar por ahí para el Evangelio, que aunque también podemos usar los 4 evangelios, incluyendo Romanos y otros, ¿verdad? Pero vamos a ver que Mateo también hace un gran énfasis en Jesucristo como el Mesías, el Rey, porque eso es a quien esperaban los judíos de mucho tiempo, ¿ok? Entonces vamos a estar en capítulo 4 de Mateo. Solamente hoy vamos a ver unos cuantos versículos, pero este es el propósito del Sermón del Monte. Este es el tema principal prácticamente del Evangelio de Mateo, el reino de Dios. Pero a través del Sermón del Monte, Jesús va a enseñar a cómo vivir en este reino del cual usted y yo ya somos parte, si es que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Habrán lecciones de que Jesús va a hablar que debemos aprender, pero van dirigidas ya a los habitantes del reino. Entonces, ¿pero cuál va a ser el propósito de nosotros pasar 3 meses? Le comentaba a mi esposa que si realmente fueron 12 minutos el que Jesús predicó, pues ya debería ser el sermón ahí. Mi teoría es de que por lo menos duró 15 horas este sermón. Hermano, así vamos a durar, ¿no? Vamos a durar casi 15 semanas, pero 1 hora por semana, ¿verdad? Pero la serie se titulará, que también estaremos viendo entre semana, el Sermón del Monte, la justicia que es mayor. Pero hay un detalle muy importante aquí. Si vamos a aprender, si Jesús aquí va a estar enseñando, para poder aprender lo que tenemos que hacer nosotros, para poder decir, ya lo aprendí, la enseñanza dada para aprenderla, ¿qué tenemos que hacer? Hacerla. Hay que escucharla, hay que aplicarla, hay que vivirla. Pero vamos a notar que a diferencia a los otros religiosos que tenían mucho conocimiento, entre ellos estaban los saduceos, los fariseos, los maestros, los doctores de la ley, van a ver de que Jesús tenía otra autoridad diferente a los de estos religiosos. Pero ellos no la aplicaban, va a ser la diferencia. Así que, para hoy, este es mi tema. Es sabio escuchar y aplicar las enseñanzas y las prédicas autoritativas de Jesús. Se lo repito nuevamente. Es sabio escuchar y aplicar
las enseñanzas y prédicas autoritativas de Jesús. Porque los demás religiosos, ellos enseñaban y predicaban, pero sin autoridad. Pero también otros escuchaban las enseñanzas y las prédicas, pero hacían caso omiso y las ignoraban. Entonces, una pregunta: ¿cuál es el propósito de escuchar las enseñanzas y las prédicas? Para ponerlas en práctica, para obedecerlas, para cumplirlas, para implementarlas, para aprenderlas. Así que arranquemos en Mateo 4:23. ¿Ya tenemos 4:23? ¿Qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Haciendo qué cosa? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ya descubrió las tres cosas que hacía el Señor Jesús en este versículo? Sí, también recorría. Se tiene que viajar, se tiene que trasladar de un lado a otro, pero ese no es el propósito nomás de andar viajando, sino que hacía enseñando primero. Esa era su prioridad, enseñando en las sinagogas y luego predicando el evangelio, su prioridad, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vamos a entrar aquí en una dicotomía, porque va a parecer que es una contradicción, porque en algunos lugares lo encontramos sanando, pero se va a orar a solas con el Padre, y la gente, los discípulos, los apóstoles: ¿qué haces, Jesús? Aquí la gente te necesita, ¿no miras una fila tan larga? Y Jesús decía: ¿sabes qué? Me es necesario ir al otro pueblo, porque también ahí necesitan la enseñanza, la predicación. O sea que no vine primordialmente a sanar, sino que vine a enseñar, a predicar. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas. ¿Qué hacía? Predicaba, proclamando ¿qué cosa? El evangelio. Pero lo hacía con poder, con ganas, con autoridad. Y vamos a ver la diferencia de los demás. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Alguien que me ayude. Enseñar y predicar. Hermano, pues no sabemos la diferencia, o sí sabemos. Predicar es proclamar sin reserva la verdad, las certezas, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? La enseñanza es la explicación del significado de lo que ha sido revelado. Note conmigo ahí en el 4:17, si se regresa allí, en el Mateo 4. Desde entonces, ¿qué hizo Jesús? Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una predicación. Eso es lo que predicaba. Pero vamos a ver aquí más adelante, bueno, en Mateo 4, donde estamos, ¿verdad? En el 23, nos dice que ¿qué hacía en toda Galilea? Enseñaba, recorrió enseñando. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Prácticamente derrotaba los malos entendidos humanos, en el sentido que con sus enseñanzas, con sus prédicas, porque en nuestra mente a veces hay dudas, hay preguntas, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos. Entonces, a través de las prédicas y las enseñanzas, él derrotaba a los malos entendidos humanos en la mente. Pero además también derrotaba las enfermedades, sanando a los enfermos, derrotando el dolor humano, derrotando diferentes cosas, y vamos a ver algunas de ellas. Pero ¿dónde lo hacía? En las sinagogas. ¿Para qué eran las sinagogas? Era el lugar para la instrucción religiosa, para orar, para enseñar, para predicar. Y los judíos hacían esto, pero a veces a los judíos se les olvidaba y se juntaban nomás ellos y hablaban de las cosas religiosas entre ellos y se olvidaban del necesitado. ¿Se acuerdan de aquel intérprete que se aparó al tú por tú con Jesús? Y no sé quién es mi prójimo. Y Jesús le cuenta de los ladrones que asaltaron a aquel hombre y le quitaron todo. ¿Quiénes pasaron por ahí muy ocupados? El levita, el sacerdote, los religiosos. No tengo tiempo para ayudar a nadie.
Pero pasó el samaritano y se detuvo y fue conmovido a misericordia, tuvo compasión, ¿verdad? Pero los religiosos a veces entre ellos hablaban de lo que conocían de Dios, exhibían su conocimiento y hasta retaron a Jesús. Pero no lo ponían en práctica, porque al final de la historia Jesús le dice, ¿quieres vivir? Haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Pero, bueno, nos vamos a enfocar que también, pues, en estos tiempos, las sinagogas era el centro para enseñanzas, pero Jesús iba a estos a enseñarles lo que realmente significaba su palabra en las sinagogas. Eran su lugar de instrucción. Y nosotros hoy en día tenemos templos, tenemos casas, y vamos a llegar allá en Hechos más tarde, nuevamente, que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? No solamente en los templos, sino en las casas. Era el lugar de instrucción, de aprendizaje, de aprender juntos. Pero Mateo quería que los judíos reconocieran y conocieran el verdadero evangelio. ¿Y quién es el verdadero evangelio, hermanos? Jesús mismo, ¿verdad? ¿Y qué solía suceder en estas reuniones? Bueno, en los lugares de asamblea de ellos. Bueno, a veces había un atendiente que los invitaba a un líder. A veces estaban en rotación. Vaya conmigo a Lucas 4. Vamos a regresar a Mateo, pero en Lucas 4:16 hay una situación de estas que Lucas nos la relata. Esto es después de que Jesús ya fue tentado en el desierto, estuvo ayunando y regresa. Aquí en Lucas 4:16, ¿lo tenemos? Vino a Nazaret, donde se había, ¿qué cosa? Criado. Ahí vivió un buen tiempo. En el día de reposo, ¿entró dónde? En la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea que Jesús por mucho tiempo estuvo haciendo esto. Predicaba la palabra del Señor, enseñaba. Lea el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Y qué sucedió? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Que por cierto, esta es una predicación, leyendo esta escritura, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Aquí pregonar significa predicar, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Sanidad, aquí está otra vez. A poner en libertad a los oprimidos. Y aquí lo vuelve a recalcar: a predicar el año agradable del Señor. Y note lo siguiente: y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué hizo? Pero no nomás para sentarse. Y vamos a hablar de esto, es importante. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y qué comenzó a hacer? A enseñar. El 21. Y comenzó a decirles, a enseñarles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y ahí continúa, ¿verdad? Pero prácticamente predicó, enseñó, sanó. Y esto es lo que nos está recalcando también Lucas. Pero veamos un ejemplo más y luego regresamos a Mateo. Vaya conmigo a Hechos 13, por favor. Hechos 13, 14. Hechos 13, 14. ¿Ya lo tenemos? Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron ¿dónde? En la sinagoga. ¿Cuándo? Y se sentaron, pero no es nomás para sentarse, hermanos. Dice el 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas. O sea que, ¿qué significa la ley y los profetas? El Antiguo Testamento. O sea que leyeron largas, grandes porciones aquí del Antiguo Testamento. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación. Esta es una enseñanza para el pueblo
hablad. O sea que ya se leyó, ya se predicó, pero ahora vamos a explicarlo, vamos a entenderlo, pero explíquenoslo un poquito más profundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues predicamos, y entre semana, ¿qué hacemos? Enseñamos también aquí, pero para poder desglosarlo y entenderlo, pero no es simplemente para conocerlo, sino para ¿qué? Llevarlo a práctica para hacerlo. Pero regresemos a Mateo 4, donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué más hacía? Predicaba. ¿Y qué más hacía? Sanaba. Sanaba a los afligidos, sanaba a las enfermedades, a los atormentados, toda clase de dolencia, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. Lea el verso 24 conmigo del 4. ¿Qué sucedió? Y se difundió su fama. ¿Cuál fama? De predicar, de enseñar, de sanar. ¿Y sabe qué? Otra vez, predicaba con autoridad, enseñaba con autoridad, a los demonios les hablaba con autoridad para sanar. ¿Y por dónde se expandió toda su fama? Por toda Siria. Y por eso se cree que Mateo le está mandando este mensaje a todos los judíos y en especial a los de Siria. Y le trajeron todos los que tenían, ¿qué cosa? Dolencias, los afligidos. ¿Por qué cosa? Por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Y fue lo que Lucas está contando. A esto vino, pero lo más primordial, vino a predicar, a enseñar, y lo demás era como parte de su autoridad. Y aquí Siria, hermanos, puede referirse a toda la provincia en general, la provincia romana, que incluía a Palestina y a otras regiones vecinas que el 25 nos lo va a mencionar, a Galilea, o simplemente Siria. Aquí puede estar hablando de la cercana Galilea, o sea, los contornos ahí, que se llamaba Sirofenicia. ¿Se acuerdan allá en Marcos que había una mujer de Siria y de Fenicia aquí? Fenicia, sí, Sirofenicia, Fenicia. Pero se extendió por todo el resto de esta zona y sanó toda clase de enfermedad. ¿Qué dice el 25? Y le siguió mucha gente. Y aquí comienza a nombrar estas zonas cercanas de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero nótese que no eran discípulos todos. Dice, le siguió. Una pregunta para usted. ¿Por qué sigue usted a Jesús? Algunos le seguían para simplemente llenar su barriga, porque les daba de comer. Y una de mis teorías es de que el mensaje fue largo, porque vamos a ver en un pasaje que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, esta gente ha estado conmigo por 3 días. Y no los quiero mandar a su casa hambrientos, porque se me van a desmayar y algunos se me van a morir ahí en el camino. Pero algunos simplemente lo seguían para llenar su barriga. Otros lo seguían para verlo hacer un milagro. Otros buscaban un milagro en su vida. Otros buscaban cómo atrapar a Jesús en algo, que cayera en una trampa, en una mentira. Y otros sinceramente lo seguían para servirle. ¿Usted por qué lo sigue? Porque anda buscando la resolución a un problema, a una dificultad, a una necesidad. Mucha gente, ese es su motivo. Y cuando ese problema se ha resolucionado, se olvida. Adiós, ya no te necesito hasta el próximo catástrofe o problema. Entonces, varias ciudades mencionadas aquí, Galilea, Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Deca, 10. 10 ciudades ahí, que componían Decápolis. Entonces, aquí Galilea, Damasco, pero toda esta población mayormente también era gentil, de cultura griega, helénica se le conoce a veces, pero el mensaje va para los judíos, pero aquí también vienen los gentiles. Así que el Sermón del Monte es lo que el Señor va a lanzarse aquí en el capítulo 5 y va a tardar hasta el capítulo 7. Entonces 5, 6, 7, 3 capítulos. Si lo leyéramos corrido, en 12 minutos. Pero otra vez
creo que el Señor se tardó un poco más en esto. Este es un síntesis de esto. Verso 1 del capítulo 5, ¿qué nos dice? Jesús, viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte y después, ¿qué hizo? Pero no para sentarse como a cualquier cosa, ¿verdad? Sino para enseñar. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Vinieron a él sus discípulos, ¿verdad? Entonces, viendo, esta palabra es clave, hermanos. Él teniendo compasión de ellos. Él vio sus necesidades. En otra parte encontramos que los vio como ovejas sin pastor. ¿Pero qué hizo? Subió. ¿A dónde? Al monte. Y esto no es simplemente para poder proyectar su voz al predicar y al enseñar, sino que lleva varios sentidos. Pero se le acercaron sus 12 apóstoles y entre ellos otros discípulos de Jesús y entre ellos toda la multitud para poder escuchar y ver. Y esta conclusión la vamos a ver allá en el capítulo 7, versos 28 y 29. Pero ¿por qué se subió al monte? Y este monte potencialmente era uno al lado de Capernaum, pero un monte pues normalmente se supone que es alto, ¿verdad? Pero ¿qué memoria nos trae allá en el Antiguo Testamento? ¿Quién subió a recibir palabra del Señor allá? Moisés, ¿verdad? Ahí fue donde fue proclamada la palabra de Dios en sentido figurativo. Inicialmente los 10 mandamientos, ¿verdad? Y los 10 mandamientos, ¿cómo se resumen? 2. ¿En qué cosa? En amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos verticales y los mandamientos horizontales. Ese es el todo del creyente. Cuando tú respetas y amas a Dios y le obedeces, vas a tratar bien a tu prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces allá se proclamó en el monte Sinaí, en Éxodo 19 y 20, ¿verdad? Pero sentándose, dice el verso, hermanos. Ya hablamos de esto. Los judíos en sus sinagogas se sentaban a enseñar. Entonces tenían autoridad de enseñar, pero su autoridad no era propia de ellos, sino para explicar lo proclamado. Y Jesús, eso era todo lo que los rabinos hacían. Pero a Jesús, ¿cómo se le conoció? Como rabí, maestro. Enséñanos también a nosotros, así como fulano, mengano y sultano. Entonces Jesús se sentó para enseñar. Pero hermanos, en comparación, como estuvimos viendo allá en Amós 9, que estaba parado sobre el templo, el juzgar, el Señor lo puede hacer parado o sentado porque Él tiene toda autoridad. Y vamos a hablar más de esto enseguida. Pero Mateo nos relata, aquí ya estamos en el capítulo 5 de Mateo, comenzamos aquí en el 4, pero ya lo hemos visto anteriormente. Mateo ubica ahí el Sermón del Monte o lo menciona prácticamente al inicio del ministerio de Jesús. Lucas lo menciona ahí como a mediados del ministerio de Jesús. Y la pregunta ahí si hay una discrepancia ahí. Hermanos, le voy a contar cuando yo era niño. Bueno, se los estoy contando ahorita, pero no quiere decir que ese es el siguiente proceso en el paso de mi vida. Entonces Mateo lo cuenta al inicio, pero Lucas lo cuenta más tarde. Pero no solamente Jesús predicó una sola vez en una montaña, lo predicó varias veces. Por eso dice, voy a la siguiente ciudad y aquí y allá. Y siempre buscaba ahí un lugar un poco alto para poder enseñar, predicar. Y indudablemente, en el lapso del ministerio de Jesús, si Él predicaba, enseñaba y sanaba, ¿sanó solamente a un ciego, hermanos? No. ¿Predicó una sola vez? No. ¿Enseñó una sola vez? No. Entonces, vamos a ver que hay unas pocas diferencias entre lo que Mateo dice y lo que Lucas dice. Muchas cosas concuerdan, pero Mateo no se preocupó mucho por darle todo el orden exactamente como Jesús iba haciendo todas las cosas. No era un orden cronológico, sino que Mateo se preocupó más por los temas, así que él era temático. Pero ambos, Lucas y Mateo, resumen lo aprendido de Jesús. Si yo les preguntara, hermanos, en este momento, ¿de qué se trató la enseñanza o la prédica el domingo pasado? Algunos de ustedes darían un punto, otros darían otro punto.
o lo que a usted le resaltó y diría, bueno, uno dijo esta cosa y este dijo otra cosa, y acaso no están hablando del mismo sermón. Sí, pero algunos nos resaltó ciertas cosas. Alguno va a dar un detalle extra, otro va a dar otro detalle de lo mismo, ¿verdad? Entonces no se están contradiciendo, sino que están hablando de las mismas enseñanzas dadas por Jesús. ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok. Pero ya mencionamos si fue un sermón corridito o es una colección de las diferentes enseñanzas. Algunos dicen no pudo haber sido un solo sermón porque hay muchos temas y variedad y como que se pierde el hilo. Bueno, hablemos brevemente de esto. Algunos apoyan esta teoría que no pudo haber sido un sermón corrido, porque dicen hay demasiado material para una sola ocasión o para un solo sermón o una sola enseñanza, pero lo están viendo por el ente humano de nosotros hoy en día. O sea que están diciendo la gente no aguanta, no pueden escuchar más de unos 20, 30 minutos, una hora. No pudo haber sido en una sola sentada. Bueno, la realidad es sí que la gente de hoy en día no puede escuchar un sermón largo. Algunos dicen que debe ser 15 minutos, 20 minutitos ahí. Vaya conmigo a Hechos 20, por favor. Vamos a regresar luego ahí a Mateo otra vez. Hechos 20. Cuando lo tiene ahí me da un fuerte amén. Quiero leer del 7 al 12, pero si me regalan unos minutitos extras, voy a comenzar desde el 21 para que tenga sentido. ¿Ya lo tenemos, Hechos 20? Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Qué tiene que hacer Pablo? Anda viajando. 2. Y después de, ¿qué cosa? Recorrer aquellas regiones y de exhortarles, ¿con cuántas palabras? Con abundancia de palabras llegó a Grecia. Después de haber estado ahí, ¿cuánto tiempo? Se ha ido un rato, hermano Pablo, ¿verdad? Y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ¿cuánto tiempo? 7 días. Y aquí es lo que les quiero leer. Entonces, todo el equipo misionero ha estado viajando, animando iglesias, predicando, exhortando. Y el primer día de la semana, ¿cuándo es, hermanos, este día? Domingo. Reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Para qué cosa? Para partir el pan. Y esto es clave para decir, abrir la palabra de Dios, para comer juntos, comida normal, y también observar la cena del Señor. O sea, tener comunión. ¿Qué sucedió? Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, o sea que el lunes. Y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Entonces, mínimo, hasta el momento, ha predicado 6 horas, mínimo. ¿Ok? ¿Y qué sucede en el 8? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Y qué sucede? Ya sabemos esta historia, ¿verdad? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, y se vale cansarse, a veces se cansa, quizás no había descansado bien la noche anterior, por cuanto Pablo, ¿qué hacía? Disertaba largamente. El hermano Pablo ya había estado viajando, estaba cansado, pero quería invertir en estos hermanos, quería predicarles, quería enseñar, quería compartir la palabra del Señor. Ya había predicado por lo menos 6 horas y aún continuaba. ¿Y qué sucedió? Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Verso 11 del 20. Después de haber subido,
y partido el pan y comido, ¿qué hizo? Habló largamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el alba y salió. ¿Y sabe cuándo es el alba? Cuando sale el sol en la mañana. Entonces, por lo menos, ¿cuánto tiempo enseñó, predicó? Por lo menos. Ahí comieron, convivieron, observaron la cena del Señor. Pero no fue la única vez. Veamos allá en el Antiguo Testamento, en Nehemías 8, hermanos. ¿Se acuerdan dónde está Nehemías? Ayúdenme porque la mía creo que lo perdió. Nehemías 8, ya lo encontré. ¿Ok? 1 al 8 lo tenemos. ¿Qué sucedió aquí? Y se juntó, ¿quién? No han llegado, ¿verdad? Les doy unos segunditos. Y se juntó, en Nehemías 8:1, todo el pueblo. ¿Cómo? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese, ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan qué hicieron allá en Hechos? Después de haber leído el libro de la ley y los profetas, ¿verdad? Aquí, ¿qué están haciendo? Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Y qué hizo el sacerdote Esdras? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó, ¿qué cosa? En el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, por lo menos, ¿cuánto tiempo va ahí? 6 horas. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, ¿quién? Y ahí comienza un grupo de hermanos que están apoyando, ¿verdad? Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, en una tarima, en una plataforma, con un púlpito, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió como, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y ahí continúa y menciona a los levitas en el verso 7. ¿Qué hacían estos levitas? Jesúas, Bani, Serabaías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. ¿Qué hacían? Hacían entender, o sea que después de que fue leída, proclamada, predicada la palabra de Dios, estos líderes enseñaban al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que no solamente bastó ser proclamada, predicada, leída a voz alta, sino que ahora hay que enseñarla, hay que escudriñarla juntos. El 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura para poder aplicarla, vivirla. Y es más, Esdras nos cuenta que el Señor tuvo su mano sobre él porque propuso en su corazón inquirir la ley del Señor para conocerla, para aplicarla y para enseñarla a los demás. No solamente para predicarla y conocerla y ahí bastara. Entonces regresemos a Mateo. Ya no voy a hacerlos correr tanto, ¿verdad? Mateo 5 estamos, ¿verdad? Entonces les estaba hablando que algunos
negaban de que la gente pudiera aguantar un sermón largo. Ese era el punto de esto, ¿verdad? Porque dicen, hay muchos temas que el Señor Jesús toca y aquí abarca 3 capítulos. Pero si usted y yo leyéramos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, una carta, ¿cómo se debe leer? En su totalidad. Cuando usted ahí estaba enamorado, escribiéndose notitas, no leía una oración, no, mañana leo lo siguiente, sino que todos los días ahí, a ver, ¿qué me quería decir aquí? Creo que me está proponiendo matrimonio ya, ¿verdad? Que me ama, que me quiere, que no puede vivir sin mí, que soy su aliento, que soy su media naranja, que soy su poporroncil, que quién sabe qué, ¿verdad? Pero nos deleitamos en poder leerla. Pero la palabra de Dios como que la vemos de que, ahí con un versículo que lea, pues ya tengo lo suficiente. Pero la idea era, y es más, tenían que leerla porque no tenían su propia copia. Y les decía a veces Pablo, cuando la hayas leído, ¿qué tenían que hacer? Pásasela a la otra iglesia para que ellos también puedan devorarla. Entonces, esa es una de las excusas que algunos teólogos dicen que no pudo haber sido un solo sermón porque la gente no aguanta mucho. Pero otros dicen que no hay unidad y continuidad en el tema o los temas. O sea que no hay una relación lógica entre este tema y el siguiente. Sí, a veces habló del divorcio y del matrimonio, pero luego habla del diezmo y la ofrenda, o luego habla de otros temas. Pero yo les voy a dar mi postura en unos segundos. Y otros dicen que porque pues hay 2 versiones diferentes del Sermón del Monte. Mateo tiene su versión y Lucas tiene su versión. Y que existen discrepancias o varían. Por ejemplo, este es uno de los puntos que dan. Que Mateo abarca 111 versículos, pero de todos estos versículos, solamente 29 de ellos aparecen en el sermón que Lucas menciona, ahí en Lucas 6 del 20 en adelante. Y que 35 están esparcidos a través de Lucas y 47 versículos no se encuentran en ningún otro evangelio. Y es más, después de estudiar el sermón del monte de Mateo, que terminemos esta serie, nos vamos a enfocar. El evangelio de San Lucas sí tiene ciertas cosas que ningún otro evangelio lo cubrió. Entonces nos vamos a enfocar en las enseñanzas que solamente Lucas mencionó. ¿Y por qué las mencionó Lucas? ¿Va para quiénes? ¿Dirigido a qué grupo? A los gentiles. A los otros como que no les importaba, les interesaba. Entonces vamos a ver eso. Pero mi postura es de que Jesús sí predicó todo esto en un solo discurso, en una sola enseñanza o predicación. Pudo haber sido un día entero, pudo haber sido 3 días. Lea ahí en Mateo 15:32 que le mencioné ya. Nos vamos a saltar un poquito adelante. Pero Mateo 15:32, ¿qué dice? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. O sea que, imagínense, hermanos, sentarse a los pies de Jesucristo y deleitarse sin preocuparse de los quehaceres, de las cosas de la vida Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos prioridad a las otras cosas y ya lo último que me sobre, pues se lo doy al Señor, que con trabajos alcancé a leer un versículo hoy. Pero, bueno, entonces, pudiéramos pasar más tiempo aquí, pero regresemos a Mateo 5, donde estamos. Entonces, mi postura es esta, de que es un solo sermón. Pero en este momento no lo vamos a ver todo, pero otra vez, porque no aguantamos, lo vamos a ver en 13 semanas o 14 semanas por ahí que nos va a llevar. Pero ¿por qué creo yo que es un solo sermón? Por la descripción que nos dio aquí en el 5.1, que la multitud se le acerca, y cuando llegamos hasta el capítulo 7, él aquí en el capítulo 1, ¿qué hizo? Ascendió al monte para sentarse y enseñar. Y allá en el capítulo 7, 28 en adelante, vemos que él desciende del monte. Y que se está dirigiendo a un grupo específico. Menciona a los discípulos, a los apóstoles, a la gente que vino de los diferentes lugares. Las multitudes están mencionadas aquí. Y al final del sermón o de la enseñanza, vemos que la gente queda maravillada porque enseñaba y predicaba con autoridad, sanaba con autoridad. Entonces esto respalda la postura que yo tengo.
Así que sí podemos concluir que Mateo y Lucas presentan diferentes versiones de la misma enseñanza, diferentes ángulos. Muchas veces si usted ve un accidente, dos personas vieron el mismo accidente, pero van a dar detalles diferentes también. Pero ¿qué método utilizaba Jesús para enseñar y predicar? Ponía ejemplos, parábolas. Note el verso 5:2, ahí donde estamos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. Hermanos, aquí el abrir la boca no es para decir cualquier disparate, sino para enseñar la palabra del Señor. Así que sí, enseñó con su boca, pero usó ejemplos, parábolas, historias, ejemplos visuales que ellos podían, lecciones que no fácilmente se olvidaban. Cosas que ellos conocían, utilizó esto. Aquí el verbo enseñaba está en el tiempo pretérito imperfecto. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Se come? Significa que es una acción repetida. Lo hacía continuamente, diariamente. Abría su boca. Cada oportunidad, cada situación, él la utilizaba para enseñar una lección. Cuando le preguntó a los discípulos, ¿qué les vamos a dar de comer a esta gente? No es de que él no sabía qué hacer. Apenas él había hecho un montón de milagros. Pero les pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? No sabemos, Señor, no hay comida, no tenemos, no hay dinero. Bueno, pero el abrir la boca para enseñar es para enseñar y hablar la palabra del Señor. Job 9:1, Hechos 8:35, 10:34 nos habla. Y abrieron su boca, inmediatamente después dice, y enseñaban. Les enseñaban diciendo, no de sus propias ideas humanas, sino de la palabra del Señor. Así que, ¿qué temas vamos a estar viendo que el Señor enseñó? Mi Biblia no tiene encabezados, pero algunas tienen las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo. Después va a hablar ahí de la ley, pero esto es por eso que algunos dicen, no pudo haber sido un solo sermón, porque de la ley pasa a hablar de la ira. Y luego de la ira se pasa al adulterio, pero sabe que la ira puede llevar a adulterio, pero no necesariamente tiene un orden, dicen algunos. Del adulterio pasa al divorcio, estos parece que van conectados. Pero después del divorcio pasa a hablar de los juramentos, de las promesas, el amor hacia los enemigos, hacia los demás y de la venganza. Pero después ahí se da la vuelta y da de la limosna, ¿verdad? Ayudar a los necesitados. Y luego de la oración. Luego del ayuno, luego habla de los tesoros en el cielo, o sea que del dinero y las posesiones. Luego habla de la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo, los ojos. Pero vuelve a hablar después de Dios y las riquezas, que ya habló. Pero luego habla del afán y la ansiedad, y después del juzgar a los demás. Y vuelve a regresar y habla otra vez de la oración y la regla de oro. Pero luego habla de la puerta estrecha. Y luego dice, por sus frutos los vas a conocer. O sea que el árbol y su fruto. Y luego hay un tema ahí que nunca os conocí. O sea, pero realmente va a hablar de los verdaderos discípulos. Muchos me seguían, va a decir, pero aunque conocían mi nombre y hacían milagros y echaban fuera demonios, les voy a decir en aquel día, nunca te conocí porque hiciste cosas malas, hacedores de maldad. Y termina ahí el capítulo 7 con los dos cimientos, construyendo en un fundamento sólido. Y esto es el que quiero ver primero antes de comenzar allá en el Sermón del Monte, porque si comenzamos con el final en mente, lo que hay que hacer primero, vamos a ver todo el sermón a través de este lente. Entonces, para hoy, es sabio escuchar y aplicar las enseñanzas y las prédicas autoritativas de Jesús. Así que lea el 7:24 conmigo y solamente vamos a ver unos versos más para el día de hoy. 7:24 de Mateo. Sí, porque esta es la conclusión del sermón y quiero que veamos la conclusión para poder ver todo el sermón a través de este lente. El 7:24, ¿qué dice? Cualquiera, no solamente mis apóstoles y discípulos que están aquí cerquita, porque fueron los que se le acercaron, y toda la multitud que está escuchando, cualquiera pues que me oye, ¿qué cosa? Estas palabras, estas enseñanzas que les acabo de predicar y enseñar, y las hace.
Entonces no basta con escucharlas y conocerlas, sino y las hace. ¿Qué le haré? Le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿quiere usted ser sabio? ¿Quiere ser prudente? ¿Qué tiene que hacer? Escuchar, hacerla. O sea que para poder conocerla hay que escucharla, pero hay que hacerla para decir que la hemos aprendido, ¿verdad? Y nos va a comparar a una persona prudente. Y esta persona prudente, ¿qué hizo? Edificó su casa sobre la roca. Y sabemos que nuestra roca es Cristo. Y si vamos a escuchar sus enseñanzas y prédicas autoritativas, no hay que quedarnos ahí, sino que hay que aplicarlas. Cualquiera aquí, ¿a quién se refiere? Al terminar su enseñanza aquí, el sermón, el que me oye estas palabras, estas enseñanzas, todo lo que acabo de decir y las hace. Lucas dice lo mismo en el 11:28, Romanos 12:13 también, Primera de Juan 3:7 también, ahí es el que las hace, el que las cumple, es comparado a un hombre prudente, a un hombre sabio. También aquí van las mujeres, ¿verdad? Astuto, previsor, o sea que ve lo que viene porque está aplicando lo dado del Señor. ¿Y qué hizo el hombre prudente? Edificó su casa sobre la peña, la roca, sólida. O sea que fue un verdadero discípulo, hacedor. O sea, estuvo a la sujeción de los pies de Cristo al conocer su palabra. Y fue un seguimiento genuino al seguir a Jesús. No porque necesitaba comida, no porque tenía una enfermedad, no porque tenía un problema, sino que a través de aún a pesar de las enfermedades y dificultades y necesidades, él quería servir a Jesús obedeciéndole. Así que esto es para todos los que le escuchan en este momento y para hoy también, hermanos, para todo el que escucha la palabra de Dios y la hace. En aquel tiempo y en este tiempo. Y no tenemos el tiempo, el miércoles lo haremos. Podremos ver todas las comparaciones que hay aquí. Indudablemente la gente aquí en esta zona conocían lo que estas tormentas hacían. Ellos conocían lo que era edificar una casa sobre la roca. Pero por eso el Señor Jesús les está dando este ejemplo que ellos ya conocen. Pero vamos a ver que Él lo está haciendo con autoridad. A los otros maestros lo hacían superficialmente, hipócritamente. Porque conocían, pero no practicaban lo que conocían. No practicaban la obediencia. O lo que no les convenía. Señor, tú eres inteligente y sabio, pues dime qué dice la palabra del Señor. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le preguntó, ¿cómo lo interpretas tú? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo con todo. Bueno, ¿y por qué no estás haciendo esto? Porque no sé quién es mi prójimo. Traducción ahí, queriendo justificarse, dice. O sea, queriendo no obedecer lo que él ya conocía, ¿verdad? Entonces, estos maestros estaban sin fundamento. Es más, a Jesús se le acercó a otro maestro ahí, en Juan vemos esta historia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este maestro? Nicodemo. Pero, explícame, siendo tú maestro, ¿no sabes esto? Pero bueno, ¿qué dice el 25? Bueno, y antes de entrar aquí al 25, Santiago también le dice a aquellos cristianos que se están aprovechando de los pobres. En Santiago 1:22, si me quiere acompañar ahí, o si me gana, pues me lo lee, por favor. Santiago 1:22, ya lo tengo. Pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Porque ¿qué haces? Engañándoos a vosotros mismos. Y 1:23 de Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y la historia ahí continúa igual, pero Jesús está haciendo lo mismo, Santiago está haciendo lo mismo, haciendo aquí comparaciones, que no basta solamente escuchar y no basta solamente conocerlo, porque realmente si lo conoces y no lo aplicas, te estás engañando a ti mismo. ¿Y qué le sucedió a este hombre en el 25 de Mateo 7?
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, vinieron los problemas de la vida, vinieron situaciones difíciles, descendió la lluvia. Nótese, descendió la lluvia ¿desde dónde? Descender de arriba. Y vinieron ríos, quiere decir subieron. ¿Y de dónde suben? Desde abajo. Y soplaron vientos. ¿De dónde soplan los vientos? De los lados. O sea que de toda parte le vino problema y dificultad. En otras palabras, un huracán que barrió con todo lo que halló de paso. Pero su casa y él, aunque enfrentaron estas dificultades y problemas, no cayeron. Porque estaban fundados, sembrados, plantados sobre Cristo. Nótese, no es de que el estar en Cristo evitas todos los problemas de las vidas, todo el dolor que la vida te tira, todas las dificultades y los problemas de la vida, no, sino que estás sembrado en Cristo. En primera de Juan 2:17, algo dijo Juan de esto también. Primera de Juan 2:17 dice así: y el mundo pasa. O sea que lo material, las cosas se van, hermano, y sus deseos. Pero el que hace, no el que conoce, no el que sabe, no el que escucha, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué le sucede, hermanos? Aunque dejemos de existir en esta vida, usted va a permanecer para siempre. Aunque vengan las dificultades y los problemas, usted va a permanecer para siempre. Pero notes el contraste ahí en el 7:27 de Mateo. 7:26, perdón. ¿Qué dice? Pero, ¿y qué significa el pero? Aquí, en contraste al que es sabio, cualquiera que me oye estas palabras y las ignora, aunque las conoce, aunque las entendió, aunque las escuchó, aunque sabe lo que significan y aunque sabe cuáles consecuencias vienen y no las hace, le compararé a un hombre insensato, lo opuesto a el prudente, ¿verdad? Sensato es ser prudente, insensato es lo opuesto de prudente, es imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Entonces aquí está una comparación en contraste. O sea que cualquiera que oye estas palabras con la actitud de un discípulo, pretende ser un discípulo y no las ejecuta, no las lleva a cabo, no las obedece, lo voy a comparar a un hombre insensato, pero está en contraste al prudente, ¿verdad? Comparado al insensato, pero en contraste al prudente. Porque ese también edificó su casa, pero la edificó sobre la arena. Y significa un cimiento no fijo, no estable, hueco, vacío. Por afuera puede apantallar, pero por dentro está vacío. Pero hermanos, hoy en la vida, la gente no busca deliberadamente un fundamento falso o hueco o vacío o inferior para poder edificar sus vidas, sino que simplemente hacen caso omiso a la palabra del Señor o no se detienen lo suficiente para analizarla y considerar lo que están escuchando para aplicarla. O sea que les falta ahí reflexionar. A un grupo Jesús les dijo: escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas hay ¿qué cosa? Pero escudriñenlas, no nomás una pasadita ahí como que no le entendía, está difícil, ya, mejor me pongo a ver tele. Entonces les falta pasar tiempo conociéndola para poder conocerla y aplicarla, obedecerla. Pero note el 27 del 7. A los dos le pasó lo mismo. ¿Qué sucedió? Y se descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
la misma tormenta, los mismos problemas. Llueve sobre justos y pecadores. O sea que la idea aquí es que la lluvia cayó, los ríos subieron, los vientos te envolvieron completamente. El salmista a veces dijo, siento que estoy en este pozo y me ha tapado, que ya no aguanto la respiración y ya, Señor, sácame de aquí. Pero aquí chocaron con furia en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea que terrible su destrucción. Pero la única diferencia es que su fundamento no era Cristo. Aquí a todos nos va a agarrar por parejo la muerte, las dificultades, los problemas, las enfermedades, todo. Pero si estamos anclados en Cristo haciendo lo que Él nos ha pedido hacer y somos verdaderos discípulos, permaneceremos. Terminamos con el 28 y 29. ¿Qué sucede ahí? Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles? Todo el discurso. Los últimos 3 capítulos, el Sermón del Monte, la enseñanza, las enseñanzas. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué hacía la gente? Se admiraba de su doctrina. Y aquí doctrina significa enseñanza. O sea que al concluir su enseñanza, las gentes se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, no solamente de su manera, su estilo de enseñar, sino... O sea que no solamente de su método, sino de las mismas palabras, porque eran aplicables. Él lo hizo con autoridad. Y Jesús siempre concluyó de la misma manera, aquí como en el 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, sáltese hasta el 11:1 conmigo ahí. ¿Qué dice el 11:1? ¿Qué dice el 13:53? Él les dijo, no, perdón, el 13:53. Aconteció cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí. Parábolas, gracias. Y en el 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y también ahí le siguen las gentes. Y si nos saltamos hasta el 26:1, dice de la siguiente manera: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. O sea que no fue la única vez que el Señor Jesús enseñó, invirtió, predicó, sino que lo hizo varias veces. Pero aquí en este caso del 7:29, 28 y 29, la gente quedó admirada. O sea que la reacción de las multitudes fue favorable. Estaban maravilladas. Literalmente, si lo traducimos del griego a nuestras palabras, lo podemos interpretar de esta manera. Fueron golpeados fuera de sus sentidos. O sea que a veces para hacer entender a alguien queremos agarrarlos y darles su cachetada para que entiendan, pero prácticamente que fueron cacheteados, fueron exhortados para sacar aquella idea que ellos tenían erróneas o quizás malos entendidos o torcido algo o que no conocían, y sacó ese vacío y lo llenó Jesús con su poder, con su enseñanza, con su autoridad para poder llevarlo a cabo. Y recordemos que en nuestra mente está el conocimiento y el conocimiento forma nuestras convicciones. Y del conocimiento de la cabeza, las convicciones deben bajar al corazón para formar nuestro carácter. Y lo que usted y yo hacemos diariamente, eso es quien verdaderamente somos. Nos vea Dios o nos vea el pastor o no nos vea nadie, eso es quien nosotros somos. Porque las convicciones forman nuestro carácter. De la cabeza, del conocimiento, las convicciones deben bajar al corazón para formar nuestro carácter. Y eso nos impulsa a hacer. Está el conocer, está el ser y está el hacer. Hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y aquí en contraste y en comparación, y no como los escribas.
ellos imponían cosas. Hagan esto. Les es ilícito hacer esto. Pero ellos se daban la vuelta y hacían lo que decían que los otros no deberían hacer. Y Jesús les dijo: hipócritas, ustedes exprimen esto o hacen aquello. Pero Jesús tenía autoridad porque practicaba lo que predicaba, vivía lo que predicaba. Él mismo era el evangelio. Pero Dios, Hijo, tiene toda autoridad. Es más, Mateo mismo nos lo dijo. Adelante si hay a Mateo 28, por favor. Antes de darle la gran comisión, las órdenes de marchar a sus discípulos a la iglesia, en Mateo 28, ¿qué nos dice Jesús en el 18? 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló. Aquí les está enseñando otra vez, pero les dijo de esta manera: toda potestad, en otras palabras, toda autoridad me es dada. Yo tengo autoridad en el cielo, pero no solamente en el cielo, hermanos, sino en la tierra. Por lo consiguiente, yo les puedo dar órdenes con autoridad que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermano, eso ya me lo sé, usted ya ha predicado de esto, otros hermanos han predicado. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Lo mismo que le dijo al doctor de la ley: ¿por qué no practicas? Haz esto y vivirás, tendrás la verdadera vida. Así que el Hijo tenía toda autoridad y nos dio esta autoridad a nosotros de hacer discípulos. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Porque predicaba y enseñaba y sanaba en su propio nombre, bajo su propia autoridad. Así que el maestro por excelencia empleaba el método de parábolas para enseñar verdades importantes en cuanto a su reino. Ya mencionamos las parábolas, ¿verdad? Pero la palabra parábola en el griego es transliteración del griego, porque en español no tenemos una palabra, entonces usamos la misma del griego, pero significa echado al lado, paralelo. Parábola es la primera. Entonces te voy a usar un ejemplo que tú conoces para que compararlo y lo puedas entender. Por eso es el maestro de los maestros. Y utilizaba lo terrenal para hablarles de lo celestial. Porque usted y yo somos humanos y el hombre natural, ¿qué hace? No puede percibir lo espiritual. Por eso la gente hoy en día debe ver nuestro testimonio, nuestro comportamiento, pero nuestro hablar que concuerde con nuestras acciones, porque no entienden lo espiritual. Pero lo que ven, lo van a entender. Era antes esto y ahora es esto. Gloria a Dios que sí existe Dios. Así que es importante descubrir la verdad central de las parábolas. Pero a veces nos quedamos ahí viendo los detalles de la parábola, pero hay una lección que la parábola quiere enseñarnos, de como hijos del reino celestial debemos nosotros vivir en obediencia al Señor. Pero vamos a ver algunas de estas después. Pero el reino de los cielos, el oír las palabras del evangelio sin hacerlas, nos lleva a la ruina espiritual, en desobediencia. Pero en contraste, a cambio, el oírla, escucharla, hacerla, obedecerla, es nuestra base para edificar una vida que va a resistir los ataques, venga lo que venga. Vamos a poder permanecer en pie, venga lo que venga. Y no vamos a quedarnos otra vez a ver todos los detalles, las comparaciones, los contrastes entre estos ambos constructores. Pero ambos oyeron, hermanos. Los dos no obedecieron. Ambos enfrentaron las mismas pruebas. Ambos tuvieron la misma oportunidad. Ambos construyeron sus casas parecidas, solamente que en fundamento diferente. Usted en la vida aquí pareciera ser que le va bien y que todo tiene y que nada le hace falta, pero si no tiene a Cristo, hermanos, no importa qué tenga, no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo y lo pierde todo, no importa qué pierda, usted tiene a Cristo, usted va a permanecer para siempre. Pero los dos otra vez ahí tuvieron naturalezas y fines distintos. Uno fue prudente, cuidadoso, considerado,
se fijaba en lo que estaba haciendo en acorde que concordara con la palabra de Dios. El otro formó su vida a su propia manera, con sus propios ideales o los del mundo. No le importaba cómo quedaran las cosas. Pero otra vez, aquí no estamos hablando de construir casas físicas. El hombre insensato era inmoral. Perdón, no nos dice la Biblia que era inmoral. Es más, no nos dijo que estuvo haciendo cosas malévolas. Simplemente hizo caso omiso a la palabra del Señor. Pero también sabemos que está el pecado de comisión y el pecado de omisión. Y ambos son pecados. Pero a veces nos creemos no ser malos o pecadores porque no estamos cometiendo cosas malas. Simplemente estamos omitiendo la palabra del Señor. Pero ya nos dijo Santiago que pues nos engañamos a nosotros mismos. Así que Jesús nunca dijo que este hombre era inmoral o dedicado a los vicios, sino que no obedeció a la palabra de Jesús. La ignoró. ¿Qué estamos haciendo nosotros lo que ya conocemos? En 1 Corintios 13:11 también se nos menciona el cimiento sólido, pero ¿estamos construyendo sobre lo inseguro? Pablo también dijo, yo puedo hacer lo que me dé la regalada gana, pero no todo me conviene. Sé lo que me conviene y voy a hacer lo que me conviene en acorde a la palabra del Señor. Así que no me voy a quedar más porque pudiera hablar de los contrastes y las comparaciones. Pero si usted está fundado en Cristo, hermanos, venga lo que venga. Sí, va a sentir el peso de las tormentas, de la lluvia, del huracán, de los ríos, de las inundaciones. Pero si usted está en Cristo, usted permanece para siempre. Los escribas, los eruditos, ellos hablaban de estas cosas, pero lo decían sin autoridad. A veces citaban a ciertos personajes para tener ahí un poco de credibilidad, pero no tenían credibilidad porque hacían todo lo contrario que decía la palabra del Señor. Pero Jesús enseñaba como quien tenía autoridad porque la tenía toda y la tiene toda, no como los escribas. Así que Él tenía autoridad para predicar, para enseñar y para sanar. Y hoy tenemos esta autoridad porque tenemos la mente de Cristo. Él vive en nosotros y nos ha empoderado para poder proclamar, enseñar la palabra del Señor. Padre, gracias por su palabra. Ayúdenos no solamente a conocerla, a saberla, a guardarla en nuestra cabeza, sino a proclamarla, a enseñarla, a vivirla, a llevarla a cabo, a ser obedientes, a ser discípulos, a cumplir con la tarea que usted nos ha dado, para que cuando usted retorne y todo aquí haya acabado, usted diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Que podamos escuchar estas cosas, Señor. Entra en el gozo de tu Señor, porque cuanto has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por su palabra que nos exhorta, nos redarguye, nos corrige, nos anima, nos alienta. Es útil para todo esto, Señor, aún para prepararnos, para perfeccionarnos, para hacer toda buena obra, Señor. Y aún como Mateo nos dice, que la apliquemos para que todos puedan ver las buenas obras que hacemos, pero no simplemente para que vean las buenas obras que hacemos, que llevamos a cabo y practicamos lo que decimos predicar y conocer, sino para que glorifiquen tu nombre al ver nuestras buenas obras, porque nos ven viviendo como verdaderos discípulos. Úsenos esta semana para su honra y para su gloria, obedeciendo su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.